Demasiado real. Bien, buenos días, que Dios les bendiga y vamos a iniciar el tema de hoy haciendo ya un pequeño resumen de algunos elementos que se consideran importantes como parte de Daniel capítulo 11, versículos del 30 al 39. Recuerden que hemos desarrollado una etapa primariamente que se desarrolla desde el año 538 después de Cristo hasta el año de 1798. Todas las menciones que se hacen referencia en este capítulo 11, donde dice un corto tiempo o el tiempo que está determinado, se refieren al periodo de los 1260 años, registrados también en el capítulo 7 del libro de Daniel, ¿verdad? El capítulo 7, versículo 25. Y encontramos nosotros que ese tiempo que habíamos mencionado es una de las principales características que nos ayudan a nosotros para poder saber o identificar este poder llamado Rey del Norte o el Anticristo o también el cuerno pequeño, ¿verdad? Entonces vamos a orar para poder continuar con el resumen o el cierre ya de esta sección. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por el don de la vida, gracias por tu palabra, gracias Señor por todas tus bendiciones, gracias por permitirnos reunirnos nuevamente para continuar el estudio de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que este día sea de gran bendición, para que sea un día en que podamos continuar alabando y glorificando tu nombre, para que podamos seguir ejerciendo fe, Señor, el sacrificio tuyo, hecho por cada uno de nosotros. Agradecemos, Señor, por la luz del Evangelio que nos ha sido otorgada. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a apreciarla, podamos aprender a amarte, Señor, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Te pedimos también, Señor, bendición por cada uno de los hermanos que están conectados, por su familia, su trabajo, su salud, Señor, sus luchas personales. Que nos ayude, Señor, a continuar en este camino de la vida cristiana, firme siempre con la vista, siempre en Cristo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, entonces este capítulo 11 nos ha traído una serie de hechos históricos que nos permite a nosotros eh, ver cómo este poder llamado Rey del Norte se asentó paulatinamente en Europa y con la caída del Imperio Romano, con esa división del Imperio Romano, ¿verdad? Encontramos nosotros allí que el imperio al dividirse, al ir perdiendo fuerza, al estar enfrascado en tanta guerra de diversas índoles, este, él se da un surgimiento de un poder, en este caso, paulatinamente, los gobernadores o reyes o emperadores del Imperio Romano le fueron otorgando autoridad a lo que se denomina ahora como los papas. Y paulatinamente fueron tomando mayor poder a través de, como dice la Biblia, sus lisonjas, ¿verdad? Sus mentiras, sus engaños, a través de transacciones, lograron tener un poder y ese poder entonces se fue posicionando desde un punto de vista político. Recuerden que paulatinamente fueron tomando poder al grado de que ellos asignaban, ¿verdad? Y asignaban el perdón de los pecados, asignaban si era o no era parte del reino de los cielos. eh, en fin, había una serie de manejos, tanto políticos como religiosos, una combinación que se estaba dando que hacía que la gente tuviera temor debido al uso del poder que se hacía por parte de la religión, ¿verdad? Recordamos que en los primeros siglos eran los césares quienes prácticamente nombraban a los que en ese momento no se llamaban así papas, pero eran las personas líderes religiosas. Y posteriormente nos damos cuenta que entonces ahora el sistema católico toma tanto poder que más bien de alguna forma ejercía un gran poder para asignar a los gobernantes y si no los podía nombrar, pues controlaba su poder
a través de la política y también a través de la parte religiosa. Era una combinación terrible que se estaba dando ahí. Bien, como parte entonces de esto, habíamos mencionado o habíamos quedado un poquito en la parte donde decíamos que Dios había dicho ahí que iba a haber un pequeño socorro, ¿verdad? Entonces, las diferentes luchas que se dan internas dentro del Imperio Romano causaron que la persecución se controlara, no porque ellos quisieran controlar, sino porque se desgastaba en otras situaciones. En el caso de más o menos en el año 1054, alrededor de ese año se dan una serie de nombramientos de papas y se matan un montón de papas. Familias muy eh, acaudaladas, que tenían deseos de poder, tratan de imponer el nombramiento de papas y por otro lado otros sectores se tratan de oponer y empiezan una matazón terrible y eso hace que la lucha entre ellos para llegar al poder eh, sea ¿verdad? Un aliciente porque entonces se controla la persecución que había en contra del cristianismo. Las cruzadas también, de alguna u otra forma, ¿verdad? Fue una migración de sectores de diversos, ¿verdad? Diversos sectores que se trasladan de un lugar a otro. Este, y bueno, aunque hubo un grado de persecución, pero hubo un control de alguna manera debido a esa avalancha que hubo de personas que se trasladan de diferentes lugares, ¿verdad? Sin embargo, también hubo problemas allí. Y también algo que se llama el cautiverio de Avignon, en Francia, que se da en el año 1309-1378, más o menos unos 70 años. Aquí los papas se concentran, o el sector católico se concentra en una vida de lujo, de placer, de lujuria, y eso hace que entonces la, digamos, el énfasis en la persecución, en mantener el poder, se disminuyera, ¿verdad? Entonces, luego se da el cisma en Occidente, también en el año 1378-1417, y entonces precisamente todo eso fue ocasionando entonces, ¿verdad? Que eh, se disminuyera la persecución en contra de los cristianos, ¿verdad? Eh, encontramos nosotros que hay una serie de divisiones, en este caso en la Iglesia Católica, precisamente por lo que hemos mencionado, las disputas de poder. Era una constante y eso fue ocasionando que la Iglesia pues se quedara ahí un poco más enfocada en conservarse internamente en la lucha de poder que había y ya no tanto entonces en perseguir a los cristianos. Recordemos también que mencionamos varios elementos que en la providencia de Dios fueron surgiendo y ese surgimiento fue ocasionando que sectores pudiesen liberarse, que la palabra de Dios pudiese llegar a más gente, ¿verdad? Uno de ellos tiene que ver con la invención de la imprenta, ¿verdad? La imprenta precisamente va a permitir que rápidamente se distribuya la Biblia a muchas partes. El descubrimiento del continente americano va también a ocasionar allí un espacio donde hay una concentración política por ver qué era lo que estaba sucediendo al otro lado del mundo. Y lógicamente el surgimiento de la reforma. En el surgimiento de la reforma encontramos nosotros que varios personajes como Lutero y otros empiezan a traer un cuestionamiento a la base católica, un cuestionamiento doctrinal, un cuestionamiento económico, en fin, sobre todo Lutero devuelven al pensamiento de la gente a que lea la Biblia, que la Biblia no enseña eso que la Iglesia Católica está enseñando. Y eso, de alguna u otra forma, entonces, la Iglesia se concentra ahora en presentar una defensa a la reforma. Ahora vamos a ver cuál fue la defensa que presentó la Iglesia Católica para ese momento. Luego también en los años
superiores a 1000, 1200, ahí en adelante, hay también un relevamiento del estudio profético y eso lleva a las personas estudiosas del libro de Daniel y Apocalipsis, ven qué importante, la orientación profética que se había dado, inclusive en medio de periodos tan complejos como los que estamos hablando. Estos hombres, por ejemplo, Joaquín de Fiore, Everardo II, logran llegar a la conclusión que la Iglesia Católica, el papado, este, son o representan el anticristo, ¿verdad? Revelado en Daniel, en Apocalipsis, en Tesalonicenses. Y de alguna otra forma, entonces hay ahora una lucha teológica, porque entonces, por un lado, vamos a encontrar a diferentes personajes que van a venir a enseñar estas grandes verdades de la palabra de Dios, y por otro lado la Iglesia Católica se tiene que enfocar entonces ahora en ver cómo hace para que la gente no la identifique como el cuerno pequeño. También encontramos nosotros que la independencia de los Estados Unidos en el año 1776 va a traer también un descanso. Recuerden que eso estamos hablando como es, de situaciones que se dan, que contrarrestaron un poquito el poder del catolicismo para perseguir, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con la independencia de los Estados Unidos? Bueno, un sector grande se desplaza hacia Estados Unidos, se libera de la persecución que se está dando en Europa. Estados Unidos utiliza, digamos, su constitución política donde dice aquí vamos a separar la religión del Estado, la persona puede adorar a Dios de acuerdo a su conciencia y lógicamente pues eso vino a traer allí, ¿verdad? Un espacio donde se disminuyó esa persecución, donde mucha gente se pudo liberar. Y por otro lado, vamos a encontrar que conforme se va a ir constituyendo Estados Unidos, vamos a encontrar que el sector evangélico crece mucho, se da mucha predicación de la palabra de Dios. De Estados Unidos se logran financiar misioneros que van a ir a diferentes lugares a llevar el mensaje, la palabra de Dios en el idioma en que la gente los ocupaba, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos es un eje en la profecía bíblica y es también, forma parte de un sinsabor, ¿verdad? Porque surge como un propósito de Dios para liberar a su pueblo, pero va a terminar devolviendo el poder al dragón, ¿verdad? Entonces, es un papel, ¿verdad? Doble en ese sentido. Y luego encontramos nosotros que como reacción a ese poder católico tan impositivo, tan corrupto, de algún momento llega la gente estudiada, la gente intelectual, estamos hablando del siglo XVIII, y entonces, de alguna u otra forma empiezan a inducir a los países a que se liberen del sistema papal, lo que nos va a llevar entonces a lo que llamamos nosotros la Revolución Francesa, que inicia en el año de 1789 y se va a distanciar ahí hasta el año de 1798, ¿verdad? Con eso termina el periodo de los 1260 años y que es la herida mortal o la herida de muerte que nos menciona el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 3 en adelante. Y también encontramos nosotros que en este mismo proceso se dan las sociedades bíblicas que van a tener una función primaria porque se van a preocupar por llevar la Biblia a todo el mundo en el idioma en que la gente lo ocupa. Precisamente a partir del año 1804, ¿verdad? Se da todo un financiamiento, se da todo un proceso de traducción y difusión de la Biblia que va a permitir entonces, ¿verdad? Llevar la palabra de Dios por todo lado. Y eso va a contrarrestar totalmente, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que ya a mediados del año de 1800, específicamente en Estados Unidos, también, y bueno, en parte del mundo, se va a dar un primer reglamiento donde se estudia la profecía bíblica otra vez, vuelve a tomar un auge el estudio de la profecía.
más bien, perdón, en el año 1700, ya pegado a 1800, se da un primer relevamiento. Y a mediados de 1800 se da el segundo relevamiento. Ahí es donde entra también Guillermo Miller, ¿verdad? Como parte de la predicación del Evangelio. Y en este caso, cuando se hace alusión a la segunda venida de Cristo y todo lo que nosotros conocemos. Pero en medio de tantas cosas positivas en las que hemos hablado, encontramos nosotros que la Iglesia Católica, o el cristian, vamos a hablar del cristianismo en general, primero se ve afectado porque Roma persigue a los cristianos, los mata de forma terrible, ¿verdad? Encontramos nosotros los coliseos que eran llenos de personas viendo cómo los animales mataban a los cristianos. Y a pesar de eso, ¿verdad? Como hemos mencionado ya en varias ocasiones, decíamos que la muerte de los cristianos se convertía en semilla del evangelio. Entonces, este, Satanás logra determinar que esa estrategia no le está funcionando. Entonces ahora va a utilizar otra estrategia que va a causar un daño terrible en la iglesia y lo sigue causando actualmente en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, los diferentes teólogos y los diferentes estudiados llamados doctores de la ley, se ponen a entrar en cuestionamientos, a meterse en temas que la Biblia no revela. Empiezan a cuestionar sobre todo la venida de Cristo Jesús. ¿Realmente Jesús había sido creado o no había sido creado? ¿La encarnación fue real o no fue real? ¿Jesús realmente había sido como el Mesías o qué representaba eso? ¿La Biblia se puede interpretar por sí misma o utilizamos la Biblia mala tradición? Y empiezan entonces a una serie de disputas que lleva a la gente a pensamientos muy, muy diversos y se introducen conceptos e ideas paganas dentro del cristianismo. Más adelante, ¿verdad? Cuando hayamos hablado constantemente, ¿verdad? Encontramos que ya para el siglo IV, con la introducción de, en este caso, Constantino como supuestamente cristiano, se terminan de mezclar una serie de cuestiones paganas con el cristianismo. El pensamiento, recuerden esto es muy importante, el pensamiento griego se introduce a la iglesia. Y recuerden que entonces ahora se hablaba del alma como el alma separada del cuerpo, es decir, se abandona ese mensaje evangélico o ese mensaje de la Biblia y se adoptan nuevas posiciones totalmente ajenas a la palabra de Dios y eso va a ocasionar en la iglesia una situación muy delicada, ¿verdad? Entonces, esa situación nos va a llevar un poquito más adelante a que se dé lo que se llama la crítica textual. Entonces, cuando se introduce la crítica textual, entonces llegan algunos personajes como Jan Anstruther, un médico francés, que empieza a cuestionar la historicidad de Moisés y del Pentateuco, ¿verdad? Encontramos que más adelante otro personaje llega y dice, bueno, el Pentateuco no son 5, van a ser 6. Luego llega y dicen, bueno, pero es que esos libros no se pueden demostrar, la información que trae es contradictoria y empiezan a jugar con todo eso, a poner en tela de juicio lo que la Biblia decía, cómo lo decía, el surgimiento, empiezan a poner en contra que hay versiones distintas y que no se pueden llegar a conclusiones, ¿verdad?, que eran suficientemente verdaderas. Entonces, hay un ataque, ¿verdad? Primero desde el exterior con la persecución, lo que de alguna forma más bien le dio mucha fuerza más bien al cristianismo y luego encontramos el ataque que se da desde el interior, ¿verdad? Entonces, a la iglesia le resultó más sencillo enfrentar los ataques del exterior, ¿verdad? Que enfrentar los ataques del interior, porque la parte de afuera permitió que los cristianos fueran más unidos, que los cristianos fueran más consagrados y que dieran su vida, inclusive, ¿verdad?
por Cristo. Pero la introducción de estas enseñanzas y de estas filosofías que se introdujeron en la iglesia, precisamente no pudieron ser fácilmente detectadas o controladas por la iglesia. Esto nos debe poner a nosotros con los ojos y nuestros oídos atentos a lo que puede estar pasando también en nuestra iglesia, ¿verdad? Que muchas veces vienen ideas, filosofías que son de origen humano, personas en específico, grandes teólogos. Podemos tener respeto por estas personas, pero tenemos que entender que la introducción a la iglesia de los principales errores siempre fue por gente muy estudiada, ¿verdad? Entonces, de esa manera, esa mezcla entre las filosofías no cristianas, entre los cuestionamientos que se dieron, ¿verdad? Es decir, todo fue por medio de el sector educado de la iglesia, fueron los que al final dieron el origen al catolicismo romano, ¿verdad? Esa confusión se introdujo de esa manera. Aquí quiero mencionar, la vez pasada lo mencionamos, hoy lo quiero mencionar con un par de detalles más específicos. Me interesa mucho que no se nos olvide, esto lo mencionamos cuando estudiamos Apocalipsis también. La introducción del preterismo. La iglesia, cuando se ve enfrentada a los sectores cristianos que acusaban a la iglesia católica de ser el cuerno pequeño, el sector jesuita va a ser parte de una respuesta católica. Entonces, primero se va a tratar de plantear una respuesta. Una de las respuestas es el preterismo. ¿Qué es el preterismo? Bueno, el preterismo surge con un filósofo llamado Porfirio, es un filósofo pagano, siempre ha cuestionado todo lo que era la Biblia, todo lo que era el cristianismo. Él vive en en el siglo tercero después de Cristo, y es un neoplatonista. Ahora, esa orientación que él planteó fue tomada posteriormente, alrededor del año 1563 hasta el año 1600, por un jesuita llamado Luis de Alcázar. Él desarrolla el preterismo, ¿verdad? Como parte de la respuesta católica a la reforma, ¿verdad? Yo les dije a ustedes ahora, la reforma, surgen varios personajes, entre esos Lutero, pero luego surge la contrarreforma. ¿Qué es la contrarreforma? La respuesta católica a toda esa propuesta que estaba haciendo varios de estos personajes que hablaban de la Biblia, sobre la Biblia, de la salvación por medio de la gracia, la salvación por medio de Cristo. Entonces, ellos también dicen, ok, queremos decirle a la gente que lo que ustedes están enseñando proféticamente no es cierto, porque la interpretación de la Biblia debe utilizarse un método preterista. Entonces, el preterismo tira toda la profecía bíblica a el año primero después de Cristo, ¿verdad? Entonces ellos decían, todo se cumplió allí atrás. En otras palabras, la Iglesia Católica no tiene nada que ver con el cuerno pequeño, sino que para ellos el cuerno pequeño tenía que ver con eh, un personaje que vivió en el siglo II antes de Cristo, que hizo cosas terribles en el santuario, y entonces ahí lo ubicaban a él, y ahí lo dejaron. Entonces, encontramos nosotros que ya más en tiempo más actual, año 1737, también llega otro personaje llamado Collins y hace un comentario sobre Daniel que viene a reforzar precisamente esto. Pero bueno, el punto importante es este hombre, Luis de Alcázar, que desarrolla el preterismo para decir entonces que el cuerno pequeño está ya ubicado allá atrás, antes del siglo I. Es decir, todos los acontecimientos que Daniel y Apocalipsis hablan llegan como máximo al siglo I después de Cristo. Entonces, de alguna otra forma, se trata de invisibilizar a la iglesia para que no aparezca como el cuerno pequeño. Luego encontramos nosotros que otro personaje, más o menos alrededor de esos mismos años, 1537, 1591, surge ahora entonces
el pensamiento futurista. ¿De dónde surge el futurismo? Bueno, en el año 130, 132 aparece, 130 o 102 aparece Ireneo, que es un obispo de Laim, que empieza como a mostrar ciertos aspectos o ciertos conceptos que son futuristas. Luego aparece Ireneo, que lo que hacen es utilizar una interpretación alegórica, es decir, espiritualizan las cosas, no, cuando hablamos de espiritualizar las cosas es que, por ejemplo, en lugar de ponerle nombre y apellidos a los aspectos proféticos, se generalizan esos aspectos. Entonces, tiene una gran influencia que va luego a convertirse en un montón de aspectos que tienen que ver con la profecía. Pero entonces ahora este hombre, Francisco Rivera, lo que hace es decir, miren, el cuerno pequeño está ubicado allá, al final de la historia. No podemos decir exactamente cuándo, pero está ubicado allá al final de la historia. Entonces, de esa manera, la Iglesia Católica, el Rey del Norte, el Anticristo, estaba quedando libre, es decir, no podía ser acusado de anticristo porque ellos mismos habían dicho el anticristo vivió en el siglo I y otros decían no, el anticristo vivió va a vivir en el futuro. Entonces, de esa manera estaban invisibilizándose como Iglesia Católica y tratando de quitar de la mente de la gente la acusación de que ellos representaban el anticristo. Definitivamente que muy astutos, ¿verdad? Muy astutos para acabar con esto. Recuerden que detrás del catolicismo está el diablo trabajando, ¿verdad? Es el gestor de todo. Cuando leemos la profecía bíblica es fácil ver que es el gestor de todo el proyecto. Y encontramos nosotros entonces que la reforma tenía un propósito de contrarrestar todos los ataques que se habían dado hasta ese momento. Estamos hablando de varios siglos, ¿verdad? Son 16 siglos donde se había enseñado un montón de mentiras, entonces la reforma viene a tratar de enderezar otra vez la causa cristiana, a volver el pensamiento bíblico a la gente, pero entonces Roma ahora ya no surge con los ejércitos, sino surge ahora con la contrarreforma. Como parte de la contrarreforma se hace un concilio en Trento en el año 1545 a 1563. Y lo que se hace entonces es afirmar todas las doctrinas que ellos habían desarrollado en esa cantidad de siglos, que todo era una pura apostasía, y entonces definen una serie de estrategias de cómo van a enfrentar la reforma protestante. Importante volver a mencionar, bueno, Alemania, de Alemania había surgido la reforma, es decir, muchos de los que promovieron la reforma eran de origen alemán, pero también de Alemania surge el pensamiento racionalista que va a destruir las escrituras. Y son las universidades alemanas las que empiezan a poner en tela de juicio la interpretación bíblica, lo que se llama la hermenéutica. Y precisamente en ese proceso, las universidades de Estados Unidos ven con muy buenos ojos el pensamiento alemán, invitan a los alemanes a formar parte de las enseñanzas o de las grandes universidades de Estados Unidos y se generan serios problemas hermenéuticos, ya no solamente en Europa, sino también aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Los jesuitas, este es un punto importante, vamos a ver un detalle aquí del surgimiento de los jesuitas y luego vamos a ver lo que Elena G. White enseña, que es muy importante. ¿Verdad? Los jesuitas son también llamados la Compañía de Jesús, surgen en el año 1540 por un grupo de personajes, entre ellos San Ignacio de Loyola, que es el que siempre aparece como el principal eh, expositor de este pensamiento. Y surge en París un grupo de universitarios. Y esto aparece así en internet, dice, la Compañía de Jesús es una de las órdenes religiosas más influyentes de la Iglesia Católica, siempre objeto de controversia y conflicto. Desde sus orígenes, los jesuitas han estado en la vanguardia del catolicismo como verdaderos agentes políticos
e intelectuales. Esas son las personas que se infiltran en el Estado, en las iglesias, con el propósito de contrarrestar las influencias que son correctas y ellos imponer su pensamiento, ¿verdad? Y entonces encontramos nosotros que el conflicto de los siglos en la página 216 dice: al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes, pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjuicio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados siempre que vieran los intereses de la iglesia. Con muy diversos disfraces, se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores, se establecían colegios para los hijos de los príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo, y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera iba lograban reavivar el papismo. Esto es también para nosotros de muchísima preocupación porque esta gente se mete en todos los sectores. No podemos ignorar que pueden haber personas de estas también dentro de nuestra iglesia. Algunas personas con sus filosofías y con su conducta a la hora de administrar la iglesia nos podrían hacer pensar que son de esta línea, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos adventistas tenemos que mantenernos firmes en el pensamiento de la palabra de Dios, no emitir ningún tipo de, como diríamos, de respeto más allá del adecuado sobre personas que son líderes de nuestra iglesia, pastores o personas muy estudiadas, porque tenemos que tener un equilibrio en eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener nuestra mirada únicamente centrada en Cristo, respetar a todas las personas, pero también saber que las personas como tales simple y sencillamente son eso, personas. El único que nos salva es Cristo, aunque la iglesia, dice la escritura en Espíritu de Profecía, que pareciera que en algún momento daría la impresión que va a caer, no va a caer. La iglesia de Dios no va a caer. Dios ha prometido en su palabra. Esta visión profética nos enseña que la iglesia se mantiene hasta el fin. Es una iglesia victoriosa. Es victoriosa porque Cristo nos da la victoria y todos nosotros debemos de permanecer fieles y firmes a Cristo, el único que es el dador de la vida y de la salvación, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy termina por acá, lo dejamos por acá como un resumen de lo que, algunos de los aspectos, no todos, ¿verdad?, que hemos visto. Ahora se los envío para que ustedes lo puedan volver a revisar y que nos sirva de meditación y también de afirmar nuestra fe en Cristo como el único que guía de manera segura a la iglesia. No debemos de perder de vista que los seres humanos nos podemos equivocar, los líderes nos podemos equivocar, pero nosotros tenemos que tener nuestra convicción en la palabra de Dios, ¿verdad? Bien, vamos a orar. Pedimos la bendición de Dios y nos veríamos la próxima semana, donde estaríamos iniciando con los versículos del 40 al 45. Y cerramos entonces el capítulo 11 para iniciar el 12, si así Dios lo permite, la siguiente semana. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, te damos gracias por todo lo que hemos podido aprender hasta ahora. Agradecemos, Señor, porque podemos ver que tú estás al cargo de la historia, estás al control de todo, Señor, nos amas y nos diriges con seguridad, Señor, hacia la salvación en Cristo. Te pedimos tu bendición, Señor, para este día de hoy, que todo lo que hagamos, Señor, glorifique tu nombre. Esta semana, Señor, puedas poner bendición también en todo lo que hacemos y te pedimos que nuestra fe pueda afianzarse día con día. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos.
Amén.